Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy hablamos con la doctora Patricia Silvestri, médica especialista en gastroenterología, sobre las enfermedades más comunes que afectan al estómago. Continuamos con el doctor José Luis Bulacio explicando las intervenciones con láser en los ojos, que es una de las posibilidades actuales para dejar de usar anteojos. Y el doctor Ernesto José Vargas, especialista en medicina interna y experto en diabetes, nos da tips de prevención para los pies del diabético. Quédate con nosotros. Así comienza Impulso Vital. Como decíamos en la apertura de nuestro programa, hoy hablamos con la doctora Patricia Silvestri, quien es médica especialista en gastroenterología. A ella le preguntamos en esta oportunidad cuáles son las enfermedades del estómago por las cuales la gente consulta más comúnmente. Lo más habitual es por dolor abdominal, que puede ser gastritis o distensión intestinal. Eso es lo más común. Con respecto al dolor, tenemos distintas formas, ¿no? Tenemos un dolor abdominal alto, decimos, que es más de estómago, y si no, tenemos un dolor abdominal más tipo cólico, que es bajo, que corresponde casi siempre a la parte intestinal. Además de otras patologías, ¿no? Por supuesto, pero esas son las más comunes. Y cuando comúnmente la gente dice, me duele la panza, ¿a qué se está refiriendo? Por lo general es o acidez, que da justo en medio de la boca del estómago, que eso se corresponde bastante con el tema de gastritis, o a cólicos intestinales, que eso también molesta bastante. Eso es lo más común, pero después tenemos cólicos por otras causas, por cálculos de vesícula, por alguna otra patología también que nos puede dar este tipo de dolor. ¿Y todas requieren consulta médica? Por lo general sí, especialmente las gastritis, o la acidez o el dolor en la boca del estómago. Cuando se instala, cuando pasa una vez en cuando, puede ser que uno lo deje pasar. Pero cuando el dolor se hace permanente, especialmente de noche, la consulta debe hacerse. Porque puede ser gastritis, puede ser úlcera, pueden ser varias causas y hay que tratarlas, porque si no, hacemos un poco más grave la historia. Y los dolores cólicos, especialmente si fuera por cálculos de vesícula, son interesantes, son muy importantes, lleva la consulta sí o sí. Y cuando la gente dice por ahí, me siento hinchado, ¿a qué se refiere también? Esa es la clásica, la mayoría de los pacientes consultan por eso. Es distensión intestinal, por lo general suele pasar que el paciente se despierta bien, con una panza plana, una panza chata, que todo está bien, pero con el transcurso del día empieza a distenderse, a hincharse, a estar molesto, y eso corresponde casi, en la gran mayoría, a colon irritable, que tiene que ver con el estrés. Es muy de la mano con el estrés. Las patologías gástricas tienen que ver mucho con el estrés. Iba a preguntar justamente eso, ¿cuáles son las causas generalmente de los dolores abdominales? Esta cuestión del colon irritable tiene que ver bastante con el estrés. Claro que se llega a este diagnóstico después de hacer algunos estudios para realmente evaluar que no hay nada orgánico, que está todo bien, pero es muy frecuente. Y la gastritis tiene que ver también con el estrés, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el Helicobacter pylori. Hay varios factores que nos llevan a tener este tipo de situación. ¿Son, digamos, esas cuestiones las que hay que tener en cuenta para no demorar una consulta al médico? Sí, en realidad la gastritis, como decía recién, cuando se instala la acidez por varios días y especialmente de noche, debe llevar a la consulta. La distensión intestinal es muy molesta para el paciente, es muy incómoda para vestirse, para todo, nada le queda como quiere, entonces por lo general sí lleva a la consulta. Y bueno, y los cólicos es un dolor importante que también va a llevar a la consulta, por lo general sí.
Hay otras cosas que también nos tiene que dar como signos de alarma para lo que nos debe orientar a que sí tenemos que hacer consulta, que es, por ejemplo, la proctorragia, que es ir de cuerpo con sangre. Eso es una condición también que nos debe alarmar en cierto modo. Por lo general la causa más frecuente puede ser solo hemorroides, pero puede haber muchas otras causas y hay que realmente confirmar que sean solo hemorroides. Entonces ese es un signo de alarma. Sangre en materia fecal que se ve es importante. Porque por ahí son cuestiones en donde la gente piensa ya va a pasar y deja correr los días, ¿no? Sí, pasa, pero cuando se repite la cosa cambia. Hay que tener en cuenta eso. Sí. Las náuseas, los vómitos también son síntomas de alarma, el reflujo. El reflujo en especial sí. Si el reflujo se presenta en forma esporádica, muy de vez en cuando, no sería tan patológico. Todo el mundo tiene reflujo fisiológico tenemos todos, pero los sistemas antirreflujo de nuestro organismo están capacitados para reducirlo a ese reflujo y no tener mayores síntomas y por supuesto no tener lesión. Pero cuando esos sistemas antirreflujo se superan por la cantidad de reflujo que se tiene en el día, ahí sí se puede tener patologías que son importantes controlar. El reflujo nos puede dar esofagitis, que es cuando se lastima el esófago. Podemos seguir con un esófago de Barrett, que se considera preneoplásico, que ahí hay que controlar, porque nos puede llevar hasta un cáncer de esófago. Claro que con muchos años de evolución. Eso es importante porque nos da mucho tiempo en el tema de la prevención. Bien. ¿Y las náuseas, los vómitos? Las náuseas y los vómitos, por lo general, nos ocurre cuando tenemos una gastroenteritis, cuando tenemos algo que hemos comido que no nos ha caído bien, que hay alguna bacteria que nos produce esta gastroenteritis y es como una defensa del organismo para eliminar estas toxinas que tenemos. Cuando las náuseas y los vómitos son esporádicos y sabemos cuál es la causa, definimos que hay una comida, una cosa que le podemos echar la culpa de lo que fue, y son pasajeros, no pasa nada. Por supuesto se puede consultar porque te puede llevar a la deshidratación y todo lo demás, pero a veces en 24 horas se autolimitan. Cuando persisten hay que consultar porque hay patologías más serias de estómago que nos puede dar este tipo de sintomatología, hasta un cáncer de estómago. Entonces por eso hay que consultar cuando persisten en el tiempo. Volviendo al tema de los reflujos, ¿se pueden producirse tanto de día como de noche cuando la persona está durmiendo? Sí, sí se pueden producir. Es más, de noche se puede producir el reflujo y despertarlo con ahogos. Y eso le llama mucho la atención al paciente y lo va a llevar a la consulta casi seguro. Y después el reflujo se produce también cuando uno se agacha, no sé, atarse los cordones, a hacer alguna cuestión así, eso también da reflujo y cuando pasa de vez en cuando no llama tanto la atención, pero cuando persiste hay que consultar para evaluar ese tema. Hay distintas cuestiones que nos contaba la doctora a la que debemos estar atentos y como siempre la consulta a tiempo evita complicaciones posteriores. En el próximo bloque seguimos hablando con la doctora, vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La ginecomastia es el acúmulo de grasa en la región mamaria. Incomoda mucho a los hombres, fundamentalmente a los jovencitos. Pero realmente por técnicas relativamente sencillas, de corta duración, podemos resolver el problema en cirugía plástica. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Inzacate cuida la salud de su pueblo.
de Sinzacate. Centro Fénix, reconocidos profesionales a su servicio. Kinesiología y fisioterapia, diabetología, nutrición, clínica médica, dermatología, neurocirugía, traumatología, pilates. Centro Fénix, Mariano Moreno 629, Jesús María. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Abrimos este segundo bloque en Impulso Vital y seguimos hablando con la doctora Patricia Silvestri, médica especialista en gastroenterología. Ahora la doctora hace referencia al cáncer de colon y las herramientas que debemos tener en cuenta para la prevención. Nosotros, desde el punto de vista de gastroenterología, tenemos bastantes herramientas para prevención. La más importante es, por ejemplo, prevenir el cáncer de colon, que es una patología muy frecuente en Argentina. Ha pasado de ser el tercer cáncer en la Argentina a segundo, y tenemos una herramienta muy interesante que es la videocolonoscopia para prevenir el cáncer de colon. Con eso nosotros podemos encontrar pólipos, que sería el precursor del cáncer. Tener pólipos significa que en algún momento pueden degenerar a ser un cáncer, con el tiempo, con bastantes años. En un plazo de 7-8 años, un pólipo puede degenerar en un cáncer de colon. Hay distintos estirpes de pólipos, no todos llegan al cáncer de colon, pero los más comunes sí. Y lo que hacemos nosotros con la colonoscopia es sacar este pólipo y por lo tanto tenemos un tema menos para un cáncer de colon. Esa es la cuestión. También se puede hacer como prevención sangre oculta en materia fecal. Es un análisis muy simple que hacemos después de los 50 años, que es para determinar a quién le hacemos colonoscopia y a quién no. Quien tiene sangre oculta, a ese le indicamos colonoscopia. El que lo tiene negativo significa que no hay nada de sangre, entonces podemos dejar pasar un tiempito más la colonoscopia. ¿La alimentación ayuda en la prevención? Sí, ayuda. Ayuda con el tema de gastritis, una buena alimentación, una alimentación reglada en horarios, no dejar pasar muchas horas sin comer. Con el tema de colon ayuda mucho para la constipación, lo que es fibras. La ingesta de líquido es fundamental para la constipación, y esto nos lleva también en prevención del cáncer de colon. Se dice que teniendo un ritmo intestinal normal se previene bastante el cáncer de colon, evitando las toxinas en más contacto con la mucosa del colon. La situación de la pandemia ha hecho que haya más gente padeciendo estas cuestiones, que haya más consultas. En realidad, con la pandemia se nos ha agudizado bastante las situaciones de estrés por muchas razones, económicas, de aislamiento, de soledad, de mil detalles, ¿no? Y sí se han agudizado las consultas. Es muy común las consultas por gastritis, por colon irritable, es muy frecuente. Al principio de la pandemia hubo un problema serio con que la gente no se hacía controles. Entonces, después que empezaron a hacerse controles, aparecieron nuevas situaciones que fueron importantes, ¿no? O sea, gente que se dejó estar varios meses sin consultar por miedos, y después encontramos cosas mucho más importantes.
Le agradecemos a la doctora Patricia Silvestri por haber participado aquí en nuestro programa. Pasamos ahora al micro junto al doctor José Luis Bulacio, referente en oftalmología, quien nos amplía sobre la intervención con láser en los ojos. Como habíamos dicho, es una de las prácticas actuales para dejar de usar anteojos. Hoy vamos a continuar el tema de el excimer láser, ya sea LASIK o PRK, como se llama la otra técnica, para poder prescindir de los anteojos, al menos en una gran medida. No todos los pacientes califican para esta cirugía. Hay una serie de estudios sobre la córnea, que es la que dijimos que iba a ser tratada. Hay una serie de estudios que tenemos que hacer para ver si es factible. Tiene que ser una córnea con un espesor adecuado, una forma adecuada. Hay que ver cuál es la profesión de la persona para determinar tanto la técnica como para determinar lo que serían los beneficios reales con esta cirugía. Enfermedades como el ojo seco, una enfermedad hoy muy común y que por diversas medidas o diversas razones, como pueden ser medicamentos, hormonas, aplicaciones de hormonas, el paciente va a tener un ojo donde la lágrima, que es parte del sistema óptico del ojo, va a estar afectada y por ende no es conveniente, porque tendremos desde visión fluctuante, verá mejor, verá peor, y a veces una acentuación de lo que es el ojo seco. Pacientes que tienen unas profesiones de alto contacto, como puede ser el rugby o algún deporte de contacto extremo, el box, o trabajos de riesgo de traumatismos en los ojos, como puede ser en la policía, van a tener que optar por una de las dos técnicas que se llama PRK, en la cual no vamos a efectuar ningún tipo de levantamiento de flap o tapitas para hacer el láser, que son tan cómodas y que traen buenos resultados igual que la otra. En mi caso personal, me efectué el láser hace ya más de 15 años y hasta el día de hoy puedo prescindir en una gran mayoría de mis actividades de los anteojos. Los anteojos son hoy por hoy una necesidad, pero a su vez también son lo que se podría decir unas prótesis externas, como las muletas. Por ende, creo que poder prescindir de ellos ha sido algo que a los miles de pacientes que he tenido la oportunidad de operar, les he dado la oportunidad de evitarlos y de disfrutar de no tener que usarlos, al menos en forma permanente. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Génesis, Centro Integral de Salud, el más completo servicio de fonoaudiología y otorrinolaringología. Audífonos de última generación con la garantía de Auritone. Plantillas personalizadas computarizadas con Europie. Estética y belleza. Equipo interdisciplinario de primera línea para la mejor atención de bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Domenico Cipoli. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana.
Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Doctor Federico Centeno, médico cirujano especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La rinoplastia es una técnica dentro de cirugía plástica que radica básicamente en limar las aristas óseas que están debajo de la piel o replegar alguna arista de cartílago para darle una nueva forma a tu nariz. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Vamos a cambiar la historia productiva e industrial de Córdoba con una nueva ley que solucionará el problema del empleo. Una ley que incentiva y beneficia a las industrias de la provincia, que las exime por 10 años del incremento del impuesto sobre los ingresos brutos, el pago del impuesto de sellos y el inmobiliario, que beneficia a las empresas que se radican en nuestros 36 parques industriales en el norte y el oeste provincial, que las apoya con subsidios de 5 años por cada nuevo trabajador contratado, subsidio que se incrementa hasta un 50% cuando esa incorporación es de mujeres. Una ley que es un antes y un después en la historia productiva e industrial de la provincia mediante la generación de empleo genuino, ese que cambia la vida de la gente. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Recibimos en Impulso Vital al doctor Ernesto José Vargas, especialista en medicina interna y experto en diabetes, quien nos da recomendaciones para prevenir complicaciones en los pies del diabético. Bueno, en este mes de noviembre del 2021, que se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina, la Sociedad Argentina de Diabetes, de alguna manera ha tirado algunos tips para, por ejemplo, prevención de algunas de las complicaciones que se suele dar en los pies de los diabéticos. Entonces recomienda, por ejemplo, mirar los pies todos los días, porque uno puede perder la sensibilidad. Y entonces, de alguna manera, uno tiene que mirar si no tiene alguna lesión, tiene que lavar los pies todos los días y secarse entre medio de los dedos para que no quede humedad que pueda formar hongos. También hidratar los pies, suelen secarse los pies de las personas con diabetes, entonces hidratarlas con crema humectante en la parte de la planta, del dorso, no colocar crema entre los dedos. También cortar las uñas en forma recta y no en forma curva que después se puedan encarnar. Otra de las cosas es evitar caminar descalzos, porque si tienen poca sensibilidad pueden lastimarse y no darse cuenta, o quemarse en la planta de los pies cuando hace mucho calor, o cuando uno anda en la arena en verano, o en las piedras, lo que sea. Entonces tratar de evitar estar descalzos. Usar medias de algodón es muy importante para evitar que el pie esté muy húmedo. La media de algodón absorbe la transpiración, ¿sí? Y si es necesario y la persona transpira mucho, cambiar esa media a la mitad del día, ¿sí? Por otra media seca. Usar siempre un calzado que sea cómodo, un calzado que sea ancho, ¿sí? Que sea blando, en lo posible sin costuras, y siempre que vayan a comprar zapatos o zapatillas nuevas, háganlo por la tarde, que el pie está un poquito más edematizado, un poco más hinchadito, entonces para que no les apriete y que si tienen estos problemas de sensibilidad, después les pueda sacar algún tipo de úlcera o algo por el estilo. Siempre que vean una herida o vean algún cambio de coloración o vean alguna zona roja, siempre consulten, no se dejen estar, porque puede ser el inicio de una infección que uno tiene que tratar de controlarla rápidamente. Otra de las cosas
sería interesante que no se cortaran las uñas, sobre todo la gente que no tiene buena visión, que vayan a la podóloga o al podólogo, ¿sí? Que para eso realmente hacen un trabajo espectacular, así que sería interesante que lo tomaran como una regla de decir, bueno, una vez por mes o una vez cada mes y medio, como considere la gente de podología, voy para que me corten las uñas, me limen alguna aspereza, algún callito que tenga, para que esto después no se transforme en una úlcera. Evitar fumar, porque el hecho de fumar aumenta en 4 a 8 veces el riesgo de que se tapen las arterias y tener problemas de circulación. Esto también incluye las arterias que van hacia los pies, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de evitar fumar. Es el peor enemigo de la gente con diabetes, yo creo que de todos, pero con más razón en gente con diabetes. Hay que realizar actividad física, como ya lo dijimos repetidas veces, para que precisamente haya una mejor circulación, pero también hay que tener el cuidado de no tener ninguna lesión en el pie, ¿sí? Porque la actividad física puede agravar, caminar por ejemplo con una úlcera o con una ampolla puede agravar esta lesión. Y tratar de mantener, como siempre decimos, la glucemia bien controlada y los niveles de colesterol, porque el colesterol también ayuda a tapar las arterias, lo mismo que el hecho de fumar. Entonces, si nosotros mantenemos eso de una manera bien controlada, ya tenemos un riesgo menos para que se nos tapen las arterias. Así que bueno, esos son de alguna manera algunos consejos como para hacer un poco más de prevención. Les recordamos que pueden seguir enviándonos sus mensajes, comentarios, sugerencias, preguntas para los distintos profesionales de la salud que participan aquí en nuestro programa a través de las distintas vías de comunicación. WhatsApp 3525-551-518. Las redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentran como @ImpulsoVitalTV y pueden ver los programas completos en nuestro canal de YouTube donde se suscriben de manera gratuita. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 21:30 horas para compartir mucho más de Impulso Vital.